hemos respondido todas las preguntas del Ministerio Público porque es lo que corresponde según lo que dice la ley. Así que No ha por ese guardado lado, silencio en ninguna pregunta. Cuénteme, ¿quién le hizo el interrogatorio a la presidenta de la República? Bueno, primero tengo que saludar lo que hemos visto el día de hoy. ¿Ya? Ha sido una declaración respetuosa entre los poderes. La fiscal de la Nación directamente ha estado durante todo el interrogatorio, toda la declaración, y eso ha servido para efectos de que nos sintamos con la máxima comodidad y con un Ministerio Público que ha recibido respuesta a todas sus preguntas. ¿Por qué le dio comodidad la presencia de la fiscal de la Nación? ¿Por qué se sintió tan cómodo estando No le escucho allí? nada, perdóneme, no escucho nada. No escucha nada. Vamos a volver a llamarlo para tratar de entablar una mejor comunicación. ahora sí, Karina, incluso escuché tu última afirmación y extrañeza, y te la voy a precisar porque A ver. creo a ver, la comodidad para mí se promueve no solamente en relación al caso que, para comenzar, nadie podría estar cómodo por lo que se está investigando. Creo que todos lamentamos la desgracia que va detrás de todo este tema jurídico. La comodidad se refería a verificar que hay momentos en los cuales la autoridad democrática respeta a la otra, ¿ya? Entonces, nosotros estamos en absoluto desacuerdo con esta imputación, pero hemos querido colaborar y hemos recibido la respuesta de la fiscal de la Nación directamente, presenciando todo el momento la declaración de la presidenta de la República. Así es como debe actuar la autoridad democrática. Porque me parecía a mí absolutamente contradictorio que se sintieran tan bienvenidos, cómodos, a gusto, cuando es la fiscal de la Nación quien la está encausando por genocidio, homicidio y lesiones graves. Y de eso se trata justo lo que venimos a desarrollar. Lo que por lo menos nos hemos podido establecer para efecto de que no quede duda de nuestra vocación, ¿no? Que la presidenta de la República fue la primera, para efecto de que no ocurra ninguna circunstancia distinta que pueda desinformar, es ir, esclarecer. Primero, la declaración ocurrió porque le insistimos. La defensa insistió permanentemente para que se desarrolle, a pesar que hay un debate entre la Procuraduría y el Ministerio Público respecto a si participa o no. Pero nosotros insistimos, y menos mal que ya ocurrió, porque la primera vocación detrás nuestro es desbaratar esta imputación que no tiene sentido alguno. Eso sí lo tenemos claro desde un punto de vista jurídico. Pero siempre es bueno que aún en medio de estas situaciones adversas donde se discute, se intercambia ideas, se confronta, se haga con respeto. Hace rato que en el Perú eso se está perdiendo, ¿no? Acá creen que el que más grita tiene razón, no es así, ¿no? Y entonces, por ese lado nosotros hemos señalado esta situación. Entonces, por otro lado, hemos respondido todas las preguntas del Ministerio Público porque es lo que corresponde según lo que dice la ley. Así que no ha guardado silencio en ninguna pregunta. Del Ministerio Público ninguna, claro, por supuesto, porque es el momento en que toca, según la ley, el Código Procesal establece que es el momento en que en esta investigación, en esta etapa de esta investigación, participa el Ministerio Público y participa el investigado. Entonces, en ese escenario no ha habido ninguna respuesta. Además, los silencios siempre pueden ocurrir de dos maneras para efecto de que tus oyentes y tus televidentes puedan informarse. Uno puede guardar silencio para defenderse. Nosotros no hemos guardado en ningún momento silencio para defendernos. Nosotros, desde ayer que estábamos tratando de explicar, cuando hay una mala pregunta, la mala pregunta no se responde, que es distinto. Entonces, bueno, si eso no se entiende, bueno, no tengo por qué explicarlo. Ya dije. ¿Qué es lo que, para usted, cuáles son las preguntas más resaltantes? Mire, yo tengo que solamente destacar la predisposición, porque esta pregunta forma parte de una investigación que tiene que desarrollarse como se desarrolla cualquier investigación, con reserva, con la discreción del caso. Así que yo no pretendo dar un elemento perturbador. Lo que evidentemente, lo que es de conocimiento público es que todas las preguntas han ido de alguna manera conducidas para establecer el nivel de responsabilidad que tiene sobre lo que ocurrió, que en la lectura, en la hipótesis nuestra, no alcanza ni a la Presidenta de la República, ni siquiera, por lo menos hasta ahora no se ha demostrado que haya habido una orden precisa para efectos de que ocurra lo que ocurrió. Entonces, mientras que solamente se haya desarrollado un plan operativo donde se hayan respetado y se hayan dado instrucciones, pero que aparte de eso, como ocurre en cualquier momento, usted dice, a ver,
no se debe matar, y aparece un momento específico donde, como el caso del señor en el Chifa, ocurren circunstancias de ese tipo, bueno, el señor puede matar y efectivamente debe haber un muerto con un disparo directo cerca, etcétera, y sin embargo, las circunstancias son las que se tienen que investigar y determinar si hizo o no en el marco de eso. Entonces, esas ya son situaciones puntuales, que es lo que nosotros hemos establecido como línea política general, nuestra vocación y exhortación para efecto de que se desarrollen las investigaciones de Es manera decir, lo que usted objetiva. me está diciendo es que si se utilizó bajo el marco de la ley, si es que algunas de las muertes fue bajo el marco de la ley. Nosotros hemos escuchado a la presidenta de la República diciendo que algunas de las muertes o las muertes han venido también por culpa de los excesos, de los dichos del presidente que está preso en Barbadillo, es decir, de Pedro Castillo. ¿Algo de eso ha dicho en este interrogatorio? No, porque además es innecesario. Acá lo que sí tiene que ocurrir, creo que en algún momento, cuando la gente destrabe mentalmente esta suerte que se ha convertido casi en un fetiche de tantos muertos durante la protesta, cuando no es ni protesta, y todos los fallecidos, algunos corresponden precisamente a las movilizaciones. O sea, las movilizaciones provocaron niños muertos, provocaron gente que no pudiera llegar a su lugar, provocaron lesionados, provocaron policías muertos, todo eso ha provocado también. Y dentro de esa estadística están estas personas. Entonces, lo que hay que entender, creo yo, para efectos muy puntuales, es que alguien sí es responsable, y no es el Estado ni el gobierno, de la violencia que se vio. Eso también tiene que verse, porque todo esto encuentra un contexto provocado por alguien que tenía interés específicamente para que eso ocurra, con objetivos políticos que intentó ponerlo a la fuerza. Entonces, eso tendrá que investigar para efecto de abrir una investigación objetiva y completa. Y ese ¿no? Porque en medio de esta investigación se ve en esta investigación que le están siguiendo a la presidenta de la República. Le pregunté esto porque recién el fin de semana se ha sabido, mediante los dichos de una persona cercana a Guillermo Bermejo, de que sería algo así como un financista porque había repartido teléfonos para ponerse de acuerdo después del golpe de Estado porque querían muertos. Bueno, es que en realidad yo quiero exonerarme de afirmar eso, porque primero soy una persona que estoy pregonando la idea de establecer una investigación objetiva, célere, y para efecto de buscar una verdad. No la verdad que dicen algunos, sino la verdad. Entonces, como ese es mi objetivo, yo no quiero perturbar cuando se me señalen de este asunto, pero lo que sí es claro que esta intensidad, esta violencia que hemos visto, que tenían objetivos, no lo dice José Campos, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía 4 objetivos, ¿no? Adelanto elecciones, cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y liberación de Castillo. Bueno, todos esos objetivos no se pueden dar desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese tema se tiene que entender. Entonces, la única forma como tenía este tema era más violencia, más violencia. ¿Quién provocó esa violencia? Tiene que investigarse. Y si le alcanza a fulano, a mengano, a sutano, también tiene que caerle con todo el peso de la ley. Porque en realidad, cuando se hace una protesta en los términos que lo define la Constitución y los estándares interamericanos, no hubiera habido ningún fallecido, mi estimada Karina. Pero como esto ha sido alentado de esta manera y desarrollado con esa violencia, hoy estamos viendo lo que todos lamentamos. Entonces, ese policía, en este momento, que está siendo señalado directo e indirectamente, o ese militar que está siendo señalado directo e indirectamente, tiene derecho a que se le investigue y de manera objetiva. No sentenciado como algunos quieren en este momento. Ya no, eso no es así. Ese policía da la vida por ti, ese policía da por tus hijos, es padre, es hermano, es esposo, es hijo. Lo esperan en su casa, ¿no? Entonces hay que respetar eso y hacer que la investigación se haga de manera objetiva, sin prejuicios, que eso es lo importante. Sí, pero por otro lado también hay muchos especialistas que han dicho que la presidenta Dina Boluarte, cuando vio que ya la protesta o que el uso excesivo de la fuerza en la protesta se había utilizado indiscriminadamente, para decirlo de alguna manera, ella pudo parar, pudo decir qué está pasando. Sí,
Yo concargo a que yo, no sé quiénes son los especialistas, porque había que verificar sus credenciales objetivas, ¿no? Pero para comenzar y poniendo en suspenso eso, si esto hubiera funcionado algo así, ¿se acuerdan ustedes, lo que me están escuchando, como el stop, stop, y todos paramos? Perfecto, pues. Que no funciona así, pues, Karina. ¿Sabes qué pasaba? Que si ella paraba, seguía apareciendo la violencia, incrementándola, etcétera. Se tomaban los aeropuertos, se tomaban las carreteras. Lo que nunca pudo haber cambiado es la orden. Controle el orden público respetando los derechos fundamentales. Eso no iba a cambiar jamás. Lo que tampoco cambiaba, a pesar de que se buscaba diálogo. Pero claro, ¿cómo se va a buscar diálogo si los objetivos son los que hemos descrito? ¿Cómo yo voy a ponerme de acuerdo con alguien, ¿no? Para efecto de que el Ejecutivo pueda poner paz si los objetivos eran 1, 2, 3, 4 y ninguno lo podía hacer el Ejecutivo? ¿Cómo? Esa es la perversidad de esta situación. Entonces las órdenes políticas nunca cambiaron ni podían cambiar. Y lo que es peor, que nunca se podía parar en el control del orden interno. Porque en ese lugar no solo están los manifestantes, están todos los que viven alrededor, los que perdieron a sus hijos por los bloqueos de carretera, los que finalmente recibieron y fueron destruidos la propiedad privada y propiedad pública, los que no pudieron trabajar, los que tuvieron que cerrar. Todos esos son derechos y son presididos por la Presidenta de la República, ¿no? Entonces, tranquilo. No es que acá no ocurrió el stop, y todos paraban. No, una última favor, consulta. También sus detractores, es decir, a la defensa y a la Presidenta de la República, dicen que la Presidenta de la República quiere lavarse las manos y simplemente que paguen los policías, esos que ponen el pecho, esos que simplemente cumplen órdenes, al ella haber dado una declaración que no tiene comando, ¿no? Entonces es lo mismo que habría hecho en la Fiscalía. Primero, a esos miserables que dicen eso, porque ahora sí me permito el adjetivo, esos miserables son precisamente los que no quieren que se investigue. Quieren que lo de una vez ya se diga, ya están. Los 70 murieron de la misma manera en las mismas circunstancias. Y con eso, evidentemente, ¿qué oportunidad tiene el policía? La fuerza de seguridad, ninguna, pues. Esa es una falacia absoluta, miserable. Entonces, el problema está acá, nosotros más bien por el contrario. Decimos, primero, hay que determinar las circunstancias de lo que ocurrió, porque la necropsia te dice de qué se murió, pero no te describe cómo se murió. Entonces, esa circunstancia es la que se tiene que investigar por respeto a la víctima que necesita una verdad determinada por quien sabe hacer determinar la verdad y no por los que hacen panfleteos de esta situación. Los que viven se benefician de esta desgracia y esto definitivamente es lo que nosotros estamos diciendo, de tal manera que el buen policía que supo usar el arma y que se defendió, bienvenido, no tiene responsabilidad, pero el que efectivamente tuvo la irresponsabilidad o la perversidad de usar mal uso de las armas, ese tampoco no puede estar en el Estado. Y no se trata de sacarle el cuerpo, por el contrario, lo que hemos dicho es lo siguiente. Estamos convencidos que los comandos policiales han dado las instrucciones correctas, que lo que hemos visto son situaciones específicas. ¿Acaso no nos acordamos, pobre camionero, que se atrevió a pasar un bloqueo y cómo le destruyeron y cómo lo hicieron ensangrentar estos miserables? ¿O acaso no se acuerda de eso? Entonces, pues, hay que entender que aquí la defensa más bien lo que busca, es decir, eso pasó de manera aislada. Investiguemos qué pasó. La pregunta es qué pasó antes de decir qué ocurrió. Primero preguntemos qué pasó y luego afirmemos qué ocurrió. Entonces, no al revés. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo para que el policía, cuando llegue el momento en que se le tenga que investigar o la fuerza del orden que tenga que investigar, tenga oportunidad. En este momento se ha cerrado una historia de manera perversa, donde todo comienza y todo acaba en una frase: tantos muertos en la protesta, cuando ni es protesta, ni todos los muertos se refieren a la situación que se quiere establecer. Eso es lo perverso. Y nosotros más bien por el contrario, estamos pidiéndole a la autoridad, hemos exhortado a la autoridad para efecto que esto se despliegue de la manera más rápida y objetiva, porque todos tenemos derecho a la verdad. Eso es lo que buscamos. Eso, la verdad. Muchas gracias. Ha sido la palabra de Joseph Campos, abogado de la Presidenta de la República. Ustedes pueden sacar sus conclusiones sobre la línea de la defensa de la Presidenta